Un caso que nos ha llamado bastante la atención cómo ha trabajado el Ministerio Público y la policía sobre este caso particular. Esto ha ocurrido en Arequipa, donde una menor de 4 años ha sido golpeada en reiteradas ocasiones por el padrastro, ¿no? Enfrente de la madre. Y estos hechos, ¿por qué sale a la luz? Porque nuevamente son los vecinos los que hacen el llamado, son los vecinos, uno de ellos toma la valentía de poder filmar este hecho y, entre otros, llamar a la policía. Y de esta forma, los vecinos de manera conjunta han podido permitir que este hecho, porque me imagino que debe haber muchos similares a nivel nacional, es que este hecho ha permitido que venga la policía, detengan a la persona y finalmente pueda iniciarse toda una investigación, ¿no? Dentro de todo esto, ¿qué es lo que ha generado mucha indignación? Muchos pobladores de Arequipa han salido a poner un grito en el cielo porque ¿por qué este sujeto está libre? O sea, después de que se ha visto de que por un periodo prolongado se le ha estado agrediendo a la niña, se le ha puesto como si fuera un muñeco en el aire, le ha dado reiteradas azotadas en el cuerpo a la menor, un hombre adulto con toda la fuerza que tiene, le ha agredido, tanto así que llegó la madre a decir ya basta, no le deja de golpearla, ¿no? Tanto así la madre gritando, pero este sujeto continuaba, o sea, estaba pues, después ya se determinó que estaba ebrio, ¿no? Pero aún así, o sea, el hecho que esta persona esté ebrio de ninguna forma le podría justificar la agresión. Entonces, todos los vecinos que han conocido estos hechos, ¿qué es lo que han manifestado? Que no es la primera vez que sucede este tipo de agresión. O sea, ellos ya han estado preparados incluso para ya tener pruebas, se han preparado, filmarlo, tener esa valentía. ¿Y cómo es que ahora este sujeto está libre viviendo al lado de ellos? Porque está libre, regresó a su casa. O sea, la propia persona que lo denunció, el testigo que tuvo la valentía de denunciarlo, hoy en día hasta está en peligro. No solamente la familia que fue afectada, o sea, no solamente la menor de 4 años que fue agredida físicamente de manera directa por este sujeto y la mamá de esta niña, sino que ahora incluso hasta los vecinos están en peligro. ¿Por qué? Porque han tenido la valentía de denunciar. ¿Por qué? Porque este sujeto está libre. Sobre eso es lo que nosotros vamos a hablar. Porque este tipo de situaciones, injusticias, agresiones, el maltrato a este nivel de ser un delito, esto es el día a día. Entonces, ¿en qué momento se le puede poner un límite? ¿Cómo actuar yo como madre? ¿Cómo actuar yo como vecino? Yo, vecina, madre, escucho que están golpeando, que es continuo. O sea, una cosa es que el niño llore por de repente algún capricho y otra cosa son los llantos de un menor de dolor, de sufrimiento, de ayuda, de auxilio, ¿no? Y más aún es alarmante si esto es reiterado y la ciudadanía no hace nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer como familiar? Es lo que yo también muchas veces llegan casos conmigo y me dicen, yo veo que a mi sobrina le golpean, a mi nieto esto, ¿puedo hacer algo? Y tienen miedo de denunciar, ¿no? Yo pienso que ya hoy en día las personas están más informadas, ¿no? Qué bueno que hayan tenido un celular para poder filmarlo. Pero vayamos a ver ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la ciudadanía grita, ese sujeto, por qué está en libertad frente a la situación de que las acciones que debió de hacer la policía, la fiscalía, qué otras acciones más pudieron hacer sobre ello? ¿Qué tenían a la mano? Carito, cuéntanos más o menos qué existe dentro de este hecho. Claro, Silvia, como bien si podemos ayudarlo también con algunas imágenes de este sujeto, ¿no? Así es. Bien, Silvia, como bien has mencionado, pues este es el caso de una menor que ha sido brutalmente agredida por el padrastro, ¿no? Entonces, según la denuncia de Sid Paul, ¿no?, que tenemos a la mano, Silvia, como bien has dicho, la denuncia ha sido por un vecino, por los vecinos, ¿no? Y la madre ha estado dentro de la camioneta de serenazgo. Ha sido conducida a la comisaría y el individuo ha sido intervenido 3 cuadras de su domicilio. O sea, quiere decir que estamos hablando de una cuasiflagrancia. No ha sido detenido en el mismo domicilio, sino a 3 cuadras. Ahora,
El resultado médico legista de la menor, porque sí ha pasado, arroja 5 días de incapacidad. Entonces, ¿5 días o un día? 5 días. De acuerdo. Entonces, ¿no? Y esto pues lo ha manifestado el Ministerio Público de Arequipa. Entonces, partiendo nosotros de la declaración que nos ha brindado el Ministerio Público, tenemos que empezar a disgregar con qué elementos de convicción o con qué pruebas contaba el Ministerio Público. En este caso, pues, existe un médico legista que ha corroborado las lesiones. Ha corroborado las lesiones y es más, ahí ya no necesito incluso yo pues la sindicalización, ¿no? Del sujeto porque se ve quién lo ha agredido, se escucha la voz de la mamá que le dice no mates a mi hija incluso, ¿no? El video ha sido transmitido por Canal 9, entonces estamos hablando pues de un medio probatorio fehaciente. ¿Cuál es el medio probatorio fehaciente? Las grabaciones, pues en este caso ya sea del celular el video o grabado, el medio con que hayan grabado, ¿no? Otro sería la declaración de la madre, porque ha sido una testigo directa en este caso, porque ha estado en el lugar de los hechos. Ahora, según la propia declaración del Ministerio Público, la mamá no ha declarado cuando ha sido llamada. Entonces, aquí podemos suponer dos casos, ¿no? Una, que la madre también es cómplice de esta violencia. ¿Por qué? Porque como bien han dicho los vecinos, ya existen, ¿no? Violencias anteriores, sin embargo nunca han sido denunciadas, Silvia. Si revisamos el sistema CIDPOL, solamente existe este hecho. Claro, ¿no? De que estamos hablando. Claro, justamente cuando se señala, después de estos hechos y toda la indignación, ¿no? Que han salido todos los vecinos de ese lugar donde ocurrió la agresión, definitivamente quien dio la cara fue la fiscal superior de ese distrito, de esa provincia de Arequipa, ¿no? Y específicamente de este lugar, para dar cuenta, ¿no? Decir, ¿por qué se le dio libertad? ¿Por qué se le dio libertad a un sujeto que agredió a una persona y se ha viralizado este video? Pero básicamente el Ministerio Público se ha pronunciado a la prisión preventiva, ¿no? ¿Por qué el Ministerio Público no solicitó la prisión preventiva? ¿No? Ella justifica, ¿no? Lo que pasa es que hay una cosa, ¿no? Los ciudadanos piensan de que pedir una prisión preventiva ya es una condena, y la prisión preventiva es algo preventivo, es algo que es para asegurar a futuro una probable con una sentencia condenatoria, pero no es en sí la prisión preventiva. Por eso algunos dicen, ay, solamente 9 meses, pero es que 9 meses es la persona que va a estar presa en este lugar, y que es el plazo que el fiscal va a tener que investigar en ese plazo. Entonces es en principio pues para asegurar una futura condena. Entonces, por eso es temporal. Acá lo que manda es la sentencia condenatoria. Así es. Entonces, pero aún así la ciudadanía se queda indignada, ¿no? Al decir, hemos visto cómo le agrede a una niña el propio padrastro, que en lugar de cuidarlo, protegerlo, más bien le agrede y finalmente está libre. ¿Está libre por quién? ¿Por responsabilidad de quién? ¿De la policía o de la fiscalía? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable acá? Silvia, pero si te das cuenta... O Poder Judicial. Claro, pero el Ministerio Público se ha pronunciado específicamente solamente respecto a la prisión preventiva. Entonces, claro, si nos vamos al Código Penal... Porque la ciudadanía le dice, ¿no? Claro. ¿Por qué no está preso el sujeto? Pero si nos vamos al Código Penal, al 122B, si bien es cierto, ese tipo de delitos se sanciona de 1 a 3 años, y con la agravante pues sería de 2 a 3 años, entonces... La prognosis de la pena para una prisión preventiva es de 5 años. Tiene que superar los 5 años. Efectivamente, está bien, es correcta la declaración del Ministerio Público, eso indiscutiblemente. Ahora, tendríamos que valorar... O sea, a ver un ratito. La Fiscalía tendría razón en que no calzaba para pedir una prisión preventiva. Pero tendríamos que valorar qué es lo que sucede en casos de flagrancia delictiva. Pero primero, antes de decir todo esto, la alternativa cuál es nuestra propuesta, hay que dejar claro acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Como tú dices, tenemos a ver a la menor. Si la menor ha sido la testigo directo, la que ha sufrido la agresión, pero una menor de 4 años puede dar una declaración. Claro, tendríamos que evaluar, ¿no? El grado de madurez, el grado de comunicación, porque la fluidez para poder comunicarse. Porque podría de repente tener 4 años, pero sí sabe hablar, reconoce. Pero por eso tenemos psicólogos forenses dentro de las cámaras GESEL, ¿no? Dentro de las cámaras GESEL existen psicólogos, los cuales existen técnicas en las cuales pueden ayudar a identificar al sujeto. Ahora, las lesiones son recientes, ¿no? Porque a este sujeto se le ha detenido en flagrancia.
Pero ¿qué Así tipo de es. flagrancia es? ¿Es una flagrancia Claro. propiamente dicha? ¿Es una flagrancia presunta? ¿Es una cuasi flagrancia? ¿En qué tipo de flagrancia Estamos es? hablando de una... ¿Se le encontró en el cuasi. dormitorio donde le Eso. estaba golpeando? No se le ha encontrado en el dormitorio. Se le ha encontrado encontrarse a 3 3 cuadras, estamos hablando de una cuasi flagrancia, ¿no? Claro. Tenemos que explicar al público, pues, cuál es la diferencia de esos 3 tipos de flagrancia. ¿Por qué es cuasi flagrancia? Porque justamente se le ha encontrado cerca al lugar, a pocos minutos de haber salido del lugar. Ahora sería Así es. presunta flagrancia si estuviera en otro distrito luego de que hubiera transcurrido varias horas, ¿no? No, ahí estábamos el sujeto recién Claro. estaba huyendo. Entonces es por eso, es una de las razones por qué es la cuasi flagrancia. Claro. La menos discutida, porque dentro dentro de las audiencias siempre el juez lo que te pelea, pues te discute, es la flagrancia presunta, ¿no? Es la más cuestionada hoy en día. La más cuestionada, Silvia, no porque esté en otro distrito, en realidad, Porque muchas considero- veces no se le encuentra con los objetos del delito. Así pero es, en este no hay caso una tenemos... identificación correcta, Claro, ¿no? pero en este caso, mira, el caso es grave, ¿por qué? Porque a la persona se le encuentra casi cerca al lugar y encima hay una cámara de video donde se le puede identificar. Claro. ¿No? Está la menor, está la madre. Ahora, en un inicio se dijo que la madre había guardado silencio, ¿no? Pero después, al parecer, hay otros medios que han señalado que la madre sí habría declarado. Entonces, tenemos nosotros... ¿Qué pasó acá? La fiscalía, ¿por qué no convocó a una cámara Gesell a la menor? ¿No? Habría que verificar. Porque lo pudo hacer, sí lo pudo hacer. Ahora, ¿Qué? ¿Por qué? Porque las cámaras Gesell no me van a decir que en este caso en específico, en flagrancia delictiva, se va a programar de acá a 2 o 6 meses, por si acaso. No, eso no es así. Todas las instituciones donde existe cámara Gesell está programado incluso hasta para 4 diligencias de cámara Gesell al día. Y son la prioridad. Te lo digo porque he trabajado en el Ministerio Público. Hay una política de trabajo interna sobre ello. Es más, el protocolo de la entrevista de cámara Gesell así lo señala. Así es. Entonces, mínimamente está reservado para 2 entrevistas de cámara Gesell, que su promedio a lo mucho debe durar 4 horas cada Claro, entrevista. Ahora, dentro de estas cámaras Gesell, las entrevistas de cámara Gesell tienen prioridad sobre otros que ya se hubieran programado hace meses. Son las Tienen la denominadas cámaras de emergencia, Silvia. Tienen la exclusividad por ser de turno. Entonces, ¿del turno de quién? Del turno fiscal. Entonces, acá el fiscal debió demostrar, debió acreditar, no tenía cámaras, no había personal, no había psicólogo, por eso no fue posible. O el menor no se podía comunicar, que nos diga, Así es. ¿no? Entonces, bueno, finalmente también la fiscalía también señala, si nos puedes ayudar a poner ahí, a visualizar con la versión de la fiscalía, ¿no? También señala de que nos sorprende realmente el trabajo de la Fiscalía de Arequipa, en la que dice que no habían, creo que su justificación más fuerte es respecto a las cámaras de video, que estas cámaras de video no habrían sido recogidas o no están respaldadas por un perito informático y todo lo demás. Bien, yo me pregunto, más allá de que la fiscal haga la defensa de la parte contraria, porque no sabemos hoy en día, hay un montón de abogados y no todos los abogados te cuestionan sobre la autentificación y integridad de las evidencias digitales como conversaciones de WhatsApp, videos y todo lo demás, ¿no? Pero en este caso la fiscal ya se adelanta y dice, no, porque esto no ha sido. Pero debería demostrar que durante el periodo que estuvo detenida esta persona, el abogado lo cuestionó. Ahora, esa no es la única prueba, porque estamos en flagrancia delictiva. Ahora, lo que a mí me sorprende es de que si estaba en una flagrancia delictiva, a este sujeto se le interviene. ¿Cuánto es el plazo para que la fiscalía pueda trabajar este caso? Claro. ¿Cuánto es el plazo? Cuando hablamos de prisión preventiva, el tiene fiscal, 48 horas. la policía se arriesga. La policía va a este lugar, lo detiene al sujeto. Y yo digo se arriesga, va al lugar, lo detiene, porque no es fácil el trabajo de la policía. Los que hemos trabajado al lado de la policía sabemos todo lo que se arriesga. ¿Ya? Porque muchas veces sale la familia, los vecinos que le apoyan al sujeto, al delincuente, y ellos aún así lo detienen y ya culminan sus actas pues en las comisarías. Esa es la realidad. Entonces la policía va, hace su trabajo, lo detiene al sujeto y la fiscalía, dentro de lo que está detenido y dentro
del plazo que tiene para trabajar, lo deja libre antes de tiempo. Entonces, ¿lo deja libre antes de tiempo, sí o no? Con el argumento, ¿no? De que no calzaba, pues, de la prognosis de la pena para solicitar una prisión preventiva. Es por ello que nos preguntaríamos, pues, y queda, ¿no? ¿Qué se debería hacer frente a estos casos de flagrancia delictiva? Claro, pero escúchame, el tema es de que, o sea, a mí sí me genera duda el hecho de que si la policía lo detiene, una persona donde hay varios indicios o elementos de convicción, entonces, ¿cómo es que la fiscalía dice esto? No, ese video que me has traído puede ser cuestionado, no está respaldado conforme lo señala el protocolo de la evidencia digital, un perito informático, no tiene el código hash y todo lo demás. O sea, ¿así se realiza? O sea, ¿eso es suficiente? Claro. Yo pienso que no. Si la fiscalía, desde mi punto de vista, y voy a ser bien formalista, ya ciñéndome a los formalismos, yo quisiera ver, y ahí debería actuar en la Defensoría del Pueblo, ¿no? El Ministerio de la Mujer. Entonces, yo diría, la fiscalía, a ver, muéstreme su acta, su diligencia de actas su acta de diligencias para realizar en el turno fiscal. Y eso no muchos abogados lo saben, ¿no? Entonces, cada fiscal cuando asume un caso en un turno fiscal, inmediatamente, más allá de llenar su renadesple, ya también tiene que hacer su acta fiscal. Porque si no la policía, ¿cómo se va a dirigir? ¿Qué? ¿La policía se va a dirigir sola? No, por eso se dice trabajo coordinado, ¿no? La policía conoce el trabajo operativo, conoce el trabajo de campo, pero es la fiscalía la que dirige, la que conoce el derecho, la que plantea la estrategia. Entonces, ahí el fiscal debió. Esta es mi acta de diligencias durante el turno, dentro de mi plazo que tengo de 48 horas, para que se realice todas estas diligencias. ¿Se acabaron, se agotaron o no? El policía que quiera cuestionar, oye, yo detengo a una persona en flagrancia y finalmente es la fiscal la que le da libertad antes de tiempo, ni siquiera terminó sus diligencias, ¿no? Así es. Pero como te explicaba, ¿no? Justo ahí tenemos a la representante del Ministerio Público de Arequipa, pero no se pronuncia respecto al conducto regular, qué es lo que se debería de hacer frente a un caso de flagrancia, ¿no? En el tema de agresiones, es un pan de todos los días que, bueno, tú en tu experiencia fiscal has visto y yo en mi experiencia desde un centro de emergencia. Entonces, uno, si existen elementos de convicción, ¿no? Primero, si bien es cierto, pues la fiscalía, quien ha tenido que sacar sus, ¿no? Diligencias a realizarse dentro del plazo de investigación, en este caso sería pues las 48 horas. ¿Qué diligencias ha realizado? ¿Con qué cuenta? Solamente con la cámara de video, si supuestamente han denunciado a los vecinos, ha cumplido con oficiar a los vecinos para que rindan su declaración. Por ejemplo, mira, acá tenemos un comentario muy importante que nos dice nuestro usuario. Él solo fue a declarar una vez y luego nada, y el fiscal siempre dice en 10 días. A ver, no nos dicen qué contexto, si nos está haciendo el comentario dentro de este caso, ¿no? Pero dice que la fiscalía le cita para 10 días. Habría que revisar en sí, pero en este caso en específico, ¿no? Bueno, la fiscalía finalmente queda claro acá que el fiscal estaba dentro de sus 48 horas para investigar, agotar todos los esfuerzos, ¿no? Pero a veces, ¿qué es lo que vemos en la realidad? Que hay mucho trabajo, pues, ¿no? Es que la fiscal no solamente tiene este caso, tiene otros en otra comisaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habrá pasado? Creo que hubiera sido algo más natural, más real, que de repente diga, no tenías en ese momento suficientes fiscales, ¿no? Pero no asumir una postura en defensa de la otra parte que ni siquiera te la ha cuestionado. O sea, no te ha dicho. La otra parte, el abogado de la otra parte no ha salido a decir nada de eso. Pero vamos a aclarar, Silvia, que así no se hubiera pronunciado respecto al video, tampoco, porque ella solamente se ha pronunciado de la prisión preventiva. O sea, así no se haya pronunciado respecto al video, tampoco. O sea, el Ministerio Público se ha aislado del conducto regular, porque imagínate, ella está argumentando de que yo no pido la prisión preventiva por dos cosas, por la prognosis de la pena y por el video. Así hubiera cumplido, ponte, la prognosis de la pena y ella se hubiera manifestado respecto al video, no tendría lugar aquí. Claro. Son temas diferentes. Si es un tema de flagrancia delictiva y ya tengo todos los elementos,
lo que en corresponde. principio, la agresión, porque ese es el delito, ¿no? ¿Cuál es el delito acá? El 122B, ¿no? Que es una agresión en su modalidad, porque el 122 te dice agresión física o psicológica, y en este caso estamos ante una agresión física. ¿En agravio de quién? ¿De una mujer o de un integrante del grupo familiar? Ah, me van a decir, no, pero es que el sujeto no tiene una relación de familiaridad porque es el padrastro. No, con la ley 3364 se dice todos los que viven dentro del mismo hogar, y también te permite una aplicación extensiva de la familia ensamblada. En este caso, el padrastro cumplía un rol de proteger, cuidar, porque no estaba el padre, hacía una relación de convivencia con la madre. Entonces sí calzaba dentro de la relación de integrantes del grupo familiar. Este señor le agrede a un menor de edad, entonces sí estamos dentro del 122B, agresiones en agravio de un menor de edad, y sobre todo con la agravante, ¿no? Porque es un menor. Ahora, siendo esta situación, las agresiones están acreditadas, hay testigos. Ahora, como tú dices, ¿qué pasó? Si tenía 48 horas, ¿por qué no convocó a los testigos? Ese video no es una prueba aislada. Ese video se analiza de manera conjunta con la declaración de los testigos. Ese video, ¿cuándo lo obtuviste? ¿Quién lo presentó? ¿De dónde se obtuvo? Entonces, por ahí se va recabando. No hay que ser tan formalistas. Es un trabajo interinstitucional, Silvia, porque en realidad ha tenido que tener también acompañamiento el Ministerio de la Mujer a través de los centros de emergencia mujer que están casi en todas las comisarías a nivel nacional, para hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque si la madre no ha querido declarar en un principio, es más, el fiscal no ha podido ampliar esta denuncia como cómplice a la madre porque está obstaculizando de alguna manera. Si existen antecedentes y la madre no ha denunciado, entonces está siendo cómplice de este delito y merece ser sancionada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles fueron los operadores de justicia que han intervenido? Solamente el serenazgo y la comisaría hicieron la denuncia, le pusieron de conocimiento al Ministerio Público y dijo, no, la prognosis de la pena de 2 a 3 años con la agravante no va. Queda libre. Ese es el trabajo real que ha debido de hacer. ¿Qué es lo que pasa con una madre que no quiere declarar, ¿no? Y siendo un testigo directo que ha presenciado los hechos de violencia en agravio de su hija, que es atroz realmente, entonces la madre también merece ser sancionada. Claro, ese es otro punto que tú dices, ¿no? La obstaculización de la investigación, porque la madre tiene el deber de cuidar y proteger, o incluso puede ser considerada cómplice. Y hay jurisprudencia sobre eso, sobre todo en casos de violación sexual. En casos de agresiones puede ser la madre que no coadyuva con la investigación para que se esclarezca un hecho sobre alguien de quien ella tiene el deber de proteger y no lo hace, más bien oculta, más bien es cómplice del señor. Eso no es algo nuevo, ¿no? Claro, ahora también hay que atender de que estamos trabajando con supuestos nosotros porque no conocemos el caso completo, no tenemos la carpeta fiscal, pero también se ha pronunciado, ¿no? La Fiscalía y el canal de televisión de que la madre también ha pasado un reconocimiento médico legal, es decir, que también ha presentado lesiones. Que esto ya nos amplía el panorama, ¿no? De que la madre viene siendo ya víctima de violencia física, ¿no? Y también en agravio de su hija. Entonces, está inmersa en un ciclo. O sea, a donde yo quiero llegar es que ya la señora se presume que está inmersa en el ciclo de la violencia. Porque al no querer declarar, no es porque también no quiera ocultar o quiera proteger al agresor, sino que está inmersa, tiene ya una relación de poder, tiene ese miedo con el agresor, porque no ha sido la única vez que le ha golpeado, como bien han manifestado los vecinos. Es por eso que ¿cuál es el protocolo de atención en este caso de violencia? ¿Qué es lo que ha debido de hacer la policía, el Ministerio Público? ¿Cómo ha debido intervenir un centro de emergencia mujer? Para eso tenemos pues el equipo multidisciplinario. El Estado invierte demasiada plata para contratar psicólogos, trabajadores sociales. Se ha puesto a conocimiento de la Unidad de Protección Especial. ¿Qué es lo que han hecho en este periodo? Han tenido 48 horas. ¿Qué es lo que han hecho los abogados de un centro de emergencia? Claro, como tú dices, en esta situación del Centro de Emergencia Mujer, no se ha visto tampoco pronunciamiento al respecto, pero lo que sí a mí me parece es de que sí, por ejemplo, esta señora, ¿no? Que si habría sido víctima de agresión o no, no nos consta en este momento, pero si ella ha sido víctima de agresión y finalmente cómo termina esta situación, ¿no? ¿Cómo termina esta situación en la que a ella la mandan a un centro de refugio finalmente? Así es lo que dijo la fiscalía, ha dado una entrevista al respecto. A una casa de refugio. A la madre la mandan a una casa de refugio y a la hija la mandan a un centro de acogimiento, a un albergue. Así Ahorita vamos a hablar de ese tema. Pero a lo que
yo quisiera ya terminar, no podríamos decir tampoco que hay antecedentes. Lo que se puede advertir es un contexto, pero no está acreditado los antecedentes. Es muy importante este punto de decir los antecedentes o los indicios, porque el abogado, como tú dices, tiene que ser muy acucioso en estos temas. Yo tuve hace mucho tiempo un caso similar, donde la madre le azotaba, incluso le llegó a quemar las manos a la niña porque perdió 5 soles. Y siempre lo cuento en mis clases, porque de verdad es un caso que me indignó mucho. Entonces esta mamá le quemó la mano y resulta que cuando la niña pasa el examen de integridad física, ¿no? En todo el cuerpo se ve, pues, ¿no? Las lesiones en la mano, pero también imagínate que de pronto le revisamos, estamos viéndola a la niñita que está con su chorcito y tenía como cortes en sus piernas. Y ella decía que era la mamá que a veces la amenazaba con esto, que la mamá le ha agredido. Tenía una cicatriz de 5 centímetros por el brazo, todas las que anteriormente la madre le había golpeado. Entonces, ¿qué hice? Eso no estaba corroborado en el examen de integridad física. ¿Qué fue lo que pedí? Eso me recuerdo que fue en la Fiscalía de Lima Este y yo estaba como fiscal penal en un turno y pedí la ampliación del examen de integridad física. ¿Se puede hacer eso? La verdad es de que en ese momento yo solamente dije, si hay un médico legista que revisó a una menor de edad, yo pienso que no solamente te tienes que limitar al puntito que el fiscal te dijo. Hay una persona vulnerable, no es una persona adulta, entonces revisa todo. Más aún, si cuando uno le pregunta al menor y el menor dice, ya había anteriores veces que me han pegado. Y le han pegado con esta gravedad, con esta magnitud. Y con esos hechos y toda esta gravedad, o sea, ya como que corrobora el indicio del contexto. A nosotros no nos consta, porque obviamente la niña sufrió un montón de golpes que hasta le han dejado cicatrices grandes en el cuerpo, en los brazos y en la pierna. Pero nunca existió no tenemos denuncia. Declaraciones previas, no ha habido testigos, solamente el testimonio en el momento de la menor y las huellas que dejó en su cuerpo. Eso sí fue para nosotros continuar con toda la severidad, activar el trabajo, como tú dices, del Centro de Emergencia Mujer, que a veces también los fiscales tienen que lidiar, porque hay que ver pues con qué profesionales nos tocamos, ¿no? Así como hay policía bueno, policía malo, igualito es, en todas las profesiones hay. Así no podemos poner a todos en un costal, ¿no? Entonces hay que guerrear, hay que exigir. Esa es una experiencia que tuve hace mucho tiempo, pero igual, ¿no? Ahora a la niña se le hizo una evaluación íntegra de todo su cuerpo porque, como dices tú, ¿no? Hay testimonio que dice que anteriormente han escuchado. Un médico legista puede hacer una revisión íntegra, sí. La fiscalía puede pedir una ampliación de esa revisión, sí. Que no lo quieran hacer, esa es otra cosa. Porque no quieren ver los antecedentes, agravar la situación y todo lo demás, eso es otra cosa, ¿ya? Pero acá, el que tiene que ser como fiscal, de verdad, el que quiere ser fiscal, policía, este es un trabajo muy arduo, muy desgastador emocionalmente. Terminamos con ojeras, con todo. O sea, hay que tener mucha energía para trabajar con mucho ímpetu estos casos. En ese caso de violencia hay que tener el foco bien prendido, Silvia, ¿ya? Porque como tú bien dices, incluso las mismas víctimas no son las que denuncian este hecho. Entonces, ¿qué es lo que diría pues un profesional, una policía o ministerio público cuando no quiere denunciar, ¿no? Que sea parte pues de la realidad o del contexto de esta ley 3036-4. No quiere denunciar a la víctima, entonces no le voy a obligar a que pase médico legista, no le voy a obligar a que rinda su declaración. Perfecto, no la puedes obligar, pero ya la ley pues nos amplía el conocimiento, nos dice tu vecino, tu serenazgo, claro, un tercero cualquiera puede denunciar. Entonces, ¿no? Y ahí apoyo psicológico, medidas de protección. Ahora existen diversos canales como para ayudar a que esta víctima supere esta dependencia y pueda pues realmente denunciar. Y a los testigos, ¿no? Informarle. La fiscalía debería informar al testigo. Usted tiene la UDAVIT, la Unidad de Víctimas y Testigos, si es que usted recibe alguna amenaza de la persona que ha denunciado, del agresor, ¿no? Claro. Y es más, si esta persona a la que usted ha denunciado encima le amenaza, se le acerca, comuníquemelo, deje constancia, deje prueba, porque eso más bien va a servir para una prisión preventiva. Claro, porque está obstaculizando, está amenazando, y eso muchas veces no se deja constancia.